A lo largo del tiempo, la humanidad ha perseguido algunos objetos con un valor incalculable, tanto histórico como económico. Desde reliquias sagradas hasta tesoros perdidos, estos objetos no solo han fascinado a los cazadores de tesoros, sino que también han alimentado mitos y leyendas durante siglos. Descubre los 10 objetos más buscados del mundo. En la cima de los objetos se encuentra el Arca de la Alianza. Este sagrado cofre contenía las tablas de la ley, grabadas por el propio Dios y entregadas a Moisés. Descrito como una caja dorada, adornada con querubines, el arca no solo representaba la conexión entre Dios y su pueblo, sino que también se creía que poseía un inmenso poder, capaz de someter cualquier ejército y derribar murallas. Sin embargo, se perdió en el tiempo. Algunos creen que fue escondida en un lugar de Jerusalén, mientras que otros sugieren que podría haber sido llevada a Etiopía. Otro de los objetos más buscados y envueltos en misterios es la lanza del destino, también conocida como la lanza de Longinos. Según la tradición cristiana, esta fue el arma que atravesó el costado de Jesucristo durante su crucifixión. Con el tiempo, se le ha atribuido un poder inmenso. Se cree que quien posea la lanza tendrá el poder de dominar el mundo. La leyenda cuenta que grandes conquistadores como Carlomagno y Napoleón la codiciaron, creyendo que su poder les aseguraría la victoria en sus campañas. Sin embargo, su rastro ha desaparecido con el tiempo y su paradero actual sigue siendo incierto. Entre los tesoros más buscados de la historia se encuentran los legendarios millones perdidos de Kruger. Paul Kruger, el presidente de la antigua República Sudafricana, habría acumulado una fortuna en oro durante la Segunda Guerra de los Boers. A finales del siglo XIX, cuando la guerra estaba llegando a su fin y con la derrota inminente, se dice que Kruger ordenó esconder el tesoro para que no cayera en manos de los británicos. Desde entonces, los cazadores de tesoro han seguido rumores y pistas en un intento de localizar el alijo, pero hasta el día de hoy, el lugar exacto donde se encuentran estos millones en lingotes de oro sigue siendo un misterio. Uno de los naufragios más legendarios de todos los tiempos es el barco del tesoro Flor de la Mar. Este galeón portugués, cargado con un inmenso tesoro en oro, se hundió en 1511, cerca de las costas de Sumatra. Tras años de campañas exitosas en Asia, la Flor de la Mar transportaba un botín destinado al rey de Portugal, que se cree era uno de los mayores tesoros jamás recolectados. Sin embargo, una tormenta violenta la hundió y el tesoro se perdió en las profundidades del océano. Durante siglos, exploradores y buzos han intentado encontrar los restos del galeón, pero hasta el día de hoy, su ubicación exacta sigue siendo desconocida. El barco del tesoro Flor de la Mar sigue siendo uno de los santos griales de los cazadores de tesoros marítimos. Entre los tesoros más buscados del mundo se encuentran los opulentos y enigmáticos huevos Faberge. Estas exquisitas piezas fueron creadas por el joyero ruso Peter Karl Faberge para los zares de Rusia entre 1885 y 1917. Decorados con oro, piedras preciosas y diseños intrincados, los huevos Faberge eran símbolos de poder y riqueza. De los 50 huevos imperiales que Faberge fabricó, se cree que 8 de ellos están desaparecidos. Tras la Revolución Rusa, muchos de estos valiosos objetos fueron saqueados o vendidos y su paradero se ha convertido en un misterio. Coleccionistas de todo el mundo han buscado estos huevos perdidos, que hoy en día tienen un valor incalculable tanto por su historia como por su belleza incomparable. Un misterio oculto en el corazón de la política estadounidense es la piedra angular de la Casa Blanca. Colocada en 1792 durante la construcción del edificio, esta piedra simbólica fue el punto de partida de uno de los símbolos más importantes de la nación. Sin embargo, lo más sorprendente es que a lo largo de los años, la piedra desapareció y su paradero sigue siendo un enigma.
A pesar de numerosos intentos por localizarla, la piedra angular de la Casa Blanca no ha sido encontrada, lo que ha generado todo tipo de teorías. Algunos creen que aún se encuentra oculta en los cimientos del edificio, mientras que otros sostienen que fue removida o robada. Uno de los objetos más míticos y buscados de todos los tiempos es el Santo Grial. Según la tradición cristiana, este cáliz sagrado fue utilizado por Jesucristo durante la Última Cena y más tarde se dice que fue usado para recoger su sangre en la crucifixión. A lo largo de los siglos, el Santo Grial ha sido venerado no solo como un objeto religioso, sino también como un símbolo de poder espiritual y divino. Cruzados, monarcas y aventureros lo han buscado incansablemente, creyendo que su hallazgo podría otorgar poder, sabiduría o incluso la vida eterna. A pesar de las numerosas leyendas que lo rodean, su paradero sigue siendo desconocido y permanece como uno de los mayores misterios sin resolver de la humanidad. Entre los tesoros más enigmáticos y buscados de la historia se encuentra el tesoro de los templarios. Los caballeros templarios, una orden militar cristiana fundada en el siglo XII, acumularon una gran riqueza a través de donaciones, conquistas y comercio. Sin embargo, en 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó la disolución de la orden y la captura de sus miembros, alegando herejía. Se dice que antes de su arresto, los templarios escondieron su tesoro en un lugar desconocido para protegerlo de las garras de la autoridad. A lo largo de los años, cazadores de tesoros y aventureros han seguido pistas y rumores en un intento de localizar esta fortuna, que podría incluir oro, joyas y reliquias sagradas. Un objeto de fascinación y misticismo en la historia de la alquimia es la piedra filosofal, considerada como un símbolo de la perfección y la inmortalidad. Se creía que esta misteriosa sustancia tenía el poder de transformar metales comunes en oro, y lo más deseado de todos, otorgar la vida eterna a través del elixir de la vida. A lo largo de los siglos, alquimistas y buscadores de conocimiento han intentado descubrir el secreto de la piedra filosofal, escribiendo tratados y realizando experimentos en su búsqueda. Sin embargo, su existencia nunca ha sido probada, lo que ha llevado a que muchos consideren que podría ser un mito o una metáfora para el autoconocimiento y la transformación personal. Suscríbete para más top asombrosos como este. Recuerda, mi nombre es Carlos, comentario, like si te gusta y nos vemos en el próximo.